Bienvenidos a mi canal. Soy la voz que les habla desde el otro lado del océano. Y soy la voz que se comunica en nombre de los seres espirituales. Les digo esto porque cada vez que miro las noticias que nos impactan, me doy cuenta de que hay cosas que no se pueden ver ni escuchar. Pero si no las escuchamos, nunca sabremos cómo las leyes terrenales castigan a los culpables tarde o temprano, porque todo esto debe terminar. Como sabemos, nada dura para siempre. Los seres espirituales me dicen cómo es que en la tierra suceden estas cosas. El tema que les traigo hoy será duro de escuchar, principalmente para los hombres. ¿Por qué se los digo? Porque ellos se dejan dominar por los instintos y creen de poder tener controladas a las personas. A ti que me escuchas, que eres un hombre, te pregunto, ¿cuáles pensamientos te están entrando en tu mente en estos momentos? Te lo digo para cuando te llegan pensamientos diabólicos, de pedir perdón inmediatamente a Dios y que te ayude a liberarte de pensamientos que podrían causar mucho daño a tu hija, a tu hijo, a la amiguita de tu hija, al niño que llega a tu casa, a la niña que decidiste de adoptar. Escucho las campanas sonar de las muertes y del tribunal por el delito que se ha cometido. Y muchos delitos hacia las mujeres suceden porque ellas no quieren ser testigos de tanta maldad. Tantas cosas se podrían evitar si no pensaras que tienes la autoridad de poseer a la mujer que vive en tu casa, a la persona que entra en tu casa, independientemente de la edad y del sexo que tenga. ¿Ustedes piensan que una madre deba enseñarle a su propia hija que está comenzando su propia vida, que tiene que tener cuidado del hombre, porque se puede transformar en diablo? ¿Ustedes piensan que son cosas de decirle a una niña? Pero para cómo están las cosas, hay que hacerlo. Tienen que vigilar todo lo que el niño, la niña hace. Y no tienen que confiarse de nadie. En todo el mundo están condenando siempre más a los hombres que cometen crímenes contra los niños. Una de las condenas más recientes nos llega de los Estados Unidos, Pensilvania, por parte de los miembros de la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová. 14 miembros importantes de la iglesia fueron arrestados por abusar de niños. Ustedes mismos se pueden preguntar cómo una cosa así pueda suceder. Estas personas se ganan la confianza de los padres. Se les da la libertad de cuidar a los niños mientras los padres trabajan. Tantos padres saben de las atrocidades que los hombres están haciendo a los niños. ¿Y qué hacen? Callan. ¿Por qué de esto? Porque ellos piensan que no pueden hacer nada. ¿Cuándo se escuchan de esos matrimonios de niñas con hombres considerados ancianos que pueden ser sus abuelos en los países árabes? ¿Por qué piensan que sucedan estas cosas? Porque los padres venden a sus propias hijas. Y no hay que olvidarse que en estos países existe aún la esclavitud. Porque el hombre piensa de tener la autoridad y decide todo por la familia. Es por eso que hoy en día escuchamos cada vez más mujeres tratando de educar a sus hijas para que puedan trabajar y ganar su propio salario. Hay que recordarse que con el amor y el respeto las cosas se pueden hacer.
Gracias por escucharme. A la próxima.